Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez. Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos a continuar hablando sobre los Illuminati. Ya en la primera parte pues se dijo lo de que ellos están involucrados desde los egipcios y mucho menos antes, tienen ideas pitagóricas, y estábamos haciendo ese recuento donde, bueno, los Illuminati es del siglo XVIII, pero los masones, que son logias también o comunidades secretas o fraternidades, pues se han presentado desde la antigüedad, desde antes de Jesús. Entonces ellos, para resumir así rapidito y llegar al siglo XI donde íbamos, el objetivo principal de todas estas fraternidades mundiales secretas o logias es dominar todo el sistema mundial, desde la iglesia, la ciencia, la medicina, la misma política, todas las instituciones, desde ingresar participantes de estas logias para gobernar el mundo y pues controlar todos los recursos financieros, los recursos materiales, los recursos naturales, hasta el mismo hombre como recurso. Y ahí es donde nosotros ya perdimos la libertad, y por eso es que estamos ganando hoy mínimos mínimos solamente para coger un bus y almorzar, porque ya somos esclavos. Es una esclavitud desde ellos con el conocimiento, un conocimiento extraordinario para poder dominar nuestras mentes, y nosotros esclavos desde nuestra ignorancia. Y antes de esto hablé de los masones en Egipto, como para volver otra vez ahí cogiendo fuerza en esta segunda parte, donde íbamos en que, en la Edad Media se construyeron castillos, catedrales, toda Europa, y aún aquí en Colombia hay unas catedrales extraordinarias, no de la Edad Media, pero son muestra que todavía la masonería se hace presente desde esa arquitectura, porque en última son constructores, ¿no? Constructores desde el conocimiento secreto que ellos tienen para construir las sociedades desde el dominio, desde la deshumanización, desde ser nosotros cosas para ellos. Y en todas estas épocas, cada humanista que aparece o cada grupo que humaniza, pues son destruidos. Y ellos preparan a sus personajes para que estén en las instituciones y para tener en la cabeza pues personas muy inteligentes para que dominen el mundo, ¿no? Pero detrás de todo esto hay entidades de otros planetas, de otras dimensiones, que están aportando para nosotros ser esclavos y alimentos de una u otra manera de esas logias o grupos secretos que están dominando el mundo. Estas logias han sido secretas en teoría, pero en últimas están insertas en la institucionalización. O sea que están camufladas, pero están actuando. Y vamos que en el siglo XI, por allá hay un grupo que son los musulmanes, un grupo musulmán que se llaman los Asashi, que eso traduce asesino, pero no en el término de asesino como matón,
sino ellos, ese nombre viene porque ellos fumaban hachí. Entonces todo, cuando hablaban de Asashi, ya sabían que eran fumadores de hachí. Pero esta hermandad secreta musulmana, que es como ver a los kamisaki, no, los kamisaki no son de Japón, es como si viéramos nosotros los talibanes. Este grupo pues se especializó allá en Siria en perfeccionar el arte de matar, de asesinar, de torturar. Hassan era uno de los representantes de este grupo. Y ellos pues hablan en nombre de Alá y dicen que el que pues mata al que no es de esa corriente, porque es quizá el enemigo de Alá, el que está a favor de Alá, pues allá en el cielo cuando se mueran pues van a tener todo el paraíso. Y como nosotros somos tan manipulables, pues este grupo creo que opera hoy en día todavía, según viendo los estados musulmanes, porque ellos tienen la misma característica también, y también buscan dominar el mundo a la fuerza con el nombre de un dios, y esta es la misma filosofía de los la misma filosofía se me fue, de los masones. Es la misma filosofía. Este grupo con los masones por allá en el siglo XI tienen muchas características, quizás sean sectoriales, quizás sean grupos de hermandad secreta con una misión, unos de militar y otros desde el conocimiento, quizá, ¿no? Y están operando todavía. En el siglo, cuando nosotros escuchamos, ya saliéndonos un poquito de los Asashi o asesinos, ahí cerquita en esa época están gestándose los templarios y el priorato de Sion, donde ellos quieren en últimas como que irse en contra del sistema que existe en ese momento. Pero no es tanto irse en contra del sistema del momento, sino es ellos coger el dominio, así como hacen en los barrios aquí en Colombia, donde los mafiosos, los expendedores de drogas quieren su territorio. Entonces, en últimas, estos grupos secretos, todos quieren su territorio, pero en últimas quieren es tener todo el territorio. La filosofía de todos estos grupos es eso: dominar el mundo de una u otra forma desde sus cánones, y todos son deshumanizantes y son cosificadores del hombre. Bueno, entonces los templarios tienen características de los asesinos, que son los Asashi, porque los templarios también matan mucha gente y también se convierten en unos expertos en asesinar, porque parece que los templarios fueron o se fusionaron a ese grupo de los Asashi y aprendieron ese arte de matar. O sea que en los templarios hay Asashi. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los Asashi? ¿Qué es lo que pasa con los se me fue, con los masones? Pues van fusionando gente, van cambiando de nombres, y ahí es donde uno se da cuenta que en últimas los Illuminati son los mismos masones. Más tarde, cuando ya ellos digan que se llaman Illuminati, ¿no?
ahí es donde todo entra muy sutil. Pero uno dice, es una pregunta que se me ocurre ahorita, si tienen tanta fuerza los masones, si tienen tanta fuerza los Asashi, ¿por qué tan fácil llega un grupo nuevo como los templarios, ¿cómo es? Templarios y el Priorato de Sion? ¿Por qué siendo nuevos van a desplazar algo tan fuerte? ¿Por qué ellos van a, en tan poco tiempo, por ejemplo en 2 siglos, van a desplazar a grupos que llevan más siglos? Pues la explicación mía es que ellos es una estrategia de cambiar de nombre, no más, para decir o para esconderse más y decir que no existen. Y dicen que viene otra logia nueva y que los desplazó, pero son los mismos. Así como sucede con, como decía en otro momento, con los celulares, con los que venden los planes de telefonía celular. Primero se llamaba Claro, hoy se llama Claro, antes se llamaba Comcel, y antes de Comcel se llamaba Celumóvil, un ejemplo que sea así. Pero son los mismos empresarios, están cambiando de estrategia, no más, para operar y seguir operando y seguir monopolizando los medios de telefonía celular. Pues estos grupos hacen lo mismo, es para una estrategia para mantener su poder. Entonces ya hay, cuando están los templarios, ellos, un grupo, un ejemplo que sea verdad, yo no creo en esto, que un grupo de 9 templarios se fueron a los caminos santos de Jerusalén, supuestamente a cuidar a los peregrinos para que no los robaran. Imagínate 9 soldaditos con una espada cada uno. Pues eso era como tener una ametralladora hoy en día. O sea que pues es un capital que deberían de tener, pero es muy pequeño. Y este grupo llegar a ser tan fuerte desde el siglo XI al siglo XIII principios, muy poquito, duró muy poco. ¿Y por qué acumuló tanta riqueza? Y hoy en día parece que todavía hay templarios pero con otro nombre. Entonces, nosotros 9, si ahorita nos reuniéramos 9, y vamos a ir a una potencia como Estados Unidos, con una ametralladora cada uno, Estados Unidos no nos va a aceptar así porque sí, que era la potencia. Ellos pues quieren, ellos se unen a la potencia de la cristiandad de esa época. ¿Cómo es posible que 9 pelagatos con una ametralladora convenzamos a Estados Unidos para que nos dé tanto poder y nosotros nos volvamos millonarios? Y tenemos influencia en las cortes. O sea, eso es imposible en la razón de el que no piensa. No, el que piensa, eso es imposible. El que no piensa, pues se come todo el cuento. Entonces, en mi concepto, en lo que yo entiendo, los templarios es el mismo grupo anterior que estaba dominando desde la antigüedad, sino que se actualizan. Y el Priorato de Sion y los asesinos pues son posiblemente aliados que se van metiendo a estos grupos secretos. Los otros también eran un poquito secretos. Ahí es donde nosotros decimos que los Illuminati ya del siglo XVIII son los mismos masones, o por lo menos yo lo digo, y siguen actualizándose, y siguen teniendo poder, y siguen actuando, buscando la unificación de ese nuevo orden mundial. Entonces, en últimas, los templarios estaban formados por el Priorato de Sion y los asesinos, o sea, los que fuman hashis, los Asashi, musulmanes.
porque estos grupos, en últimas, a ellos no les interesa la raza, ni la religión, ni nada. A ellos les interesa es insertarse en los grupos significativos o en las instituciones significativas de una sociedad y dominar al mundo, porque son influenciadores y son domesticadores de mentes de hombres. Entonces, en la historia pues nos dicen que los templarios, eh, todos los soldados templarios tenían que darle al papado pues todas las riquezas que tenían. Pero todo eso iba de pronto no al papado, sino a la orden templaria. Y la orden templaria se volvió millonaria. Y ellos hacían supuestamente voto de pobreza. Eran tan pobres que tenían muchas riquezas. Eran como la pobre viejecita, que no tenían que comer. Ellos eran tan pobres que tenían puros tesoros, castillos, fincas, tierras, conocimiento. Eran muy pobres. Ya la cristiandad les dio el aval, pero ellos eran en últimas como si fuera una iglesia dentro de la iglesia. Era un gobierno dentro del gobierno católico, cristiano. Los templarios. Estos caballeros dicen, las malas lenguas, que ellos no, eso era mentiras, que se la pasaban en los caminos defendiendo a los peregrinos. Ellos fue a buscar ahí en Jerusalén, en el templo de, ay, ¿cómo es que se llama él? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó, que tenían muchas riquezas, que es un templo, en la Biblia lo nombran, el templo de Salomón. Ellos fue detrás de documentos, de riquezas que habían debajo del llamado templo de Salomón, ahí en Jerusalén. Si ustedes van por allá a Salomón, Salomón fue un millonario. Entonces, dicen que allá pues había mucho tesoro que los sacerdotes guardaban en otra época. Y ellos encontraron algo. Ellos sí excavaron, los caballeros, ¿no? Y encontraron documentos. Y documentos donde allí evidenciaron, si no estoy mal, como una secta satánica. O sea, habían sacrificios y habían cultos de la llamada Virgen Negra. Entonces ellos iban era detrás de conocimiento y de poder. ¿A través de qué? De todo lo que otros grupos habían dejado. Y ellos, en últimas, aunque hoy en día no evidencian qué encontraron, porque como estos grupos son tan cerrados, pues toda la información no la cuentan. Dicen que ellos, que no hay un documento que diga qué encontraron los templarios en ese templo de Salomón. Y dicen que pues que lo más probable es que hoy en día ellos conozcan información para dominar también al mundo. Se van actualizando, se van llenando de contenido, se van llenando de formas de dominar al mundo. Recordemos que estoy hablando en conceptos terrenales, pero en conceptos trascendentales. Todas estas comunidades escondidas, ocultas, fraternidades, están aliados con extraterrestres. Están aliados con entidades que se alimentan de nosotros y que necesitan que nosotros seamos esclavos de ellos. Y pues los hombres, por la ambición, pues se dejan comprar, porque para un extraterrestre es muy fácil llenarnos de basura, como el papel. Estos templarios, en últimas, ¿qué decir? Sabían en apariencia, cuando decían vamos a hacer votos de pobreza,
sabían que buscaban algo superior a la riqueza. ¿Qué era? Pregunto. Yo estoy seguro que era conocimiento para poder dominar. Porque el conocimiento, cuando uno domina, automáticamente viene la riqueza. Y ellos, con voto de pobreza, y eran millonarios. O sea que esos son sofismas de distracción que hacen las religiones para decir que es que son humildes y nosotros tan ignorantes que los vemos en la riqueza y sí decimos que son humildes. Porque no tenemos ningún tipo de conciencia que nos guíe o nos ayude a discernir lo que los demás hacen con nosotros. Los templarios muy inteligentes, porque ellos, siendo pobres supuestamente, decían que tenían que casarse con gente noble, o sea, con gente de dinero, y automáticamente quien se casaba con ellos, pues esa riqueza iba, mucha riqueza iba para el papado o para la comunidad templaria, iba todo eso para allá, o sea, acumulaban más. Y ellos, como tenían una fuerza militar, llegaron a tener una fuerza militar en nombre de Dios cristiano, igual que los Asachi, que ellos eran en nombre del dios Alá, allá en los musulmanes, ¿no? Y como los templarios fueron preparados por los asesinos también, pues tenían características de santo y características militares de matón. Y así se ha comportado todo el sistema hasta hoy. Entonces, ellos eran a la vez monjes y eran soldados. Eran santos y eran diablos. Eran buenos y eran asesinos. Si uno los evalúa, tenían los dos polos, pero bien marcados. Ellos llegaron a tener tanto poder, que es lo que a mí no me cabe en la cabeza, que en 100 años se vuelvan tan poderosos. Hoy en día hay personas muy inteligentes y hacen empresa, y en 100 años, 150 años no alcanzan a dominar un sistema tan pesado. Esto ya existía, esto ya definitivamente hacía parte desde son los mismos masones, digo yo. E insisto, ellos alcanzaron a tener el control financiero de miles de personas, hacían préstamos, prestaban a los reyes, tenían un dominio tremendo. Y los reyes pues felices porque sabían que había un sistema de los templarios que era tan millonario que nos prestaba para las guerras, nos prestaba para subsidiar las conquistas, deshumanizante, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta que no cabe en estos sistemas, no cabe la humanidad. Todo el que sea humanista muere, no cabe. Todos estos grupos han sido diseñados para matar, han sido diseñados para la guerra, porque eso es un negocio. ¿Qué más podríamos decir de ellos? Bueno, ya más tarde, como yo no recuerdo si fue en 1200 y pico o 1300 y pico, eso sí les dejo de tarea, siglo XIII inicio o siglo XIV, cuando ya la iglesia dice, algún rey los acusa de herejes a la iglesia, claro, al papado. Y el papado, pues como ve que es una iglesia dentro de la iglesia y ve que estos tienen tanta plata, más que el papa, que era la autoridad y que todavía era un gobierno teocéntrico donde todo era nombre de Dios, y si uno hacía un agua de hierbas lo mataban porque era un brujo. Entonces se va en contra de los templarios y supuestamente los acaban por ley. Muchos salen perdiendo, los matan como trofeo para decir que sí es verdad, que son herejes. Y como nosotros somos de mente pequeña y lenta y nos dominan fácil, pues ¿qué sucede ahí?
en nombre de la fe católica, no, cristiana, mueren, acaban con los templarios. Pero eso es otro sofisma de distracción para decir que la cristiandad es buena, que la cristiandad es justa y que la cristiandad defiende a Dios por encima de todo. Pero en últimas es, en mi concepto, otra mutación que sufre ¿cómo se llama? Estas fraternidades escondidas, fragmentadas o no, cambian de nombre simplemente para continuar y para que los olviden y que ellos ya no existen, pero ellos siguen operando. Ya me acordé, se llama Felipe el Bello o el Hermoso. Él acusó a los templarios de blasfemos, de herejes, de brujos, no sé si de brujos, sacrilegio, en el siglo XIII. O sea que sí, ya me acuerdo, en el siglo XIII fue cuando los templarios fueron perseguidos, ejecutados, pero son sofismas de distracción. Mataron unos cuanticos obreros que tenían el nombre de los templarios y muchos se fueron después para Holanda, Escocia, o sea, en el Reino Unido, y allá están operando hoy en día todavía estos grupos. Y ahí se disuelve, en apariencia. Entonces, todos estos grupos en la historia ya desde donde hemos evaluado, siempre son exaltados y después atacados y siguen en la clandestinidad. Y en otro momento se repite otra vez, y en otro momento se repite. Entonces es una estrategia más bien, evaluando la historia, para ellos decir que no operan, para que la iglesia diga que es bondadosa y que se defiende y que no deja entrar pues personas que ataquen la fe, porque estos grupos en últimas todos quieren atacar la cristiandad. Miren, los Asashi, que son musulmanes, quieren atacar la fe católica y hoy en día lo vemos. Los masones, pues como están antes de la cristiandad, pues ellos atacaron fue a otro grupo religioso que eran los del Ojos de Horus, que era una casta religiosa justa. Aunque estos ya quieren atacar a la cristiandad no porque sea justa, sino porque quieren tener el poder religioso, porque ahí es donde más influye las mentes, es donde más fácil los dominamos, donde más mentiras les decimos y más fácil pues son esclavos de nosotros. Entonces esos grupos allá en el siglo XIV entran a la oscuridad, entran al anonimato otra vez. Igual el Priorato de Sion, o sea, hoy en día ese grupo debe estar operando por ahí escondido, igual que los templarios, pero con otro nombre. Ahora vámonos hasta el siglo XIV, ¿cómo es? Del siglo XIV al XVIII, los masones, el Priorato de Sion y los templarios han operado escondidos, en últimas. Nosotros creemos que no, pero sí, han estado tan escondidos que ya se revelan de nuevo. ¿Con el nombre de qué? Los Illuminati, que es donde se nos originó la gran pregunta de los Illuminati. Y ahí inicialmente pues inicia como una propuesta más de los intelectuales, y los Illuminati en este momento cogen tanta fuerza que a mí no me entra en la cabeza
que significaron harto. Son los mismos templarios, son los mismos masones. Es el mismo priorato de Sion. ¿Por qué? Miren, Estados Unidos se fundó en 1750, porque la revolución industrial viene en 1700, ¿cómo es? 1770, creo que la revolución industrial. Bueno, lo que quiero decir es que Estados Unidos se fundó en 1750 por masones. Y los Illuminati supuestamente aparecen más o menos en 1730 o 1770. Hablemos de ese lapso. ¿Y cómo es posible que los Illuminati en tan poquito tiempo cojan tanto nombre en Europa? Y los masones en Estados Unidos. Los masones pues ya tenían su historia. Pero en Alemania aparecen los Illuminati. Y ahí hay una influencia jesuita. Y aún con el tiempo, los mismos jesuitas se oponen. Ah, no, hay una influencia jesuita, sí, porque Adams, no recuerdo el apellido, Adams, que es el que empezó a hablar de los Illuminati, el que lo fundó, yo creo. Él fue formado con jesuitas, o sea que él, como jesuita, como exalumno, como lo que sea, tiene mucho de masón. Y los jesuitas se están dominando hoy y son unos capitalistas tremendos. Ahí es donde uno se da cuenta que es otra estrategia para decir que los Illuminati son un grupo nuevo. Y es mentiras, es un grupo que continúa. Y ellos también buscan el control de los recursos y el control de las mismas ideas y de todas las comunidades del mundo. O sea, viéndolo, son los mismos anteriores. Ellos quieren riqueza, quieren poder, quieren tener el dominio de la iglesia, que ya lo tienen. Lo que pasa es que nosotros nos muestran que no. Y quieren legalizar en algún momento o formalizar un nuevo orden mundial desde una iglesia en el mundo, una política en el mundo, un papel moneda en el mundo, o ya no es papel moneda sino plástico, y si ya no es plástico pues será el chip, un conocimiento único. Entonces Adams en Alemania, si no estoy mal, él lo que hizo fue prestar el nombre para decir que es el fundador de los Illuminati. Prestarlo. Y ellos tienen mucho conocimiento de ocultismo. O sea, ocultismo es ¿qué? Conocimiento oculto. Es conocimiento que solo una élite lo tiene. No es tanto de brujería ni tanta cosa, pero es un conocimiento que solo lo tiene una élite. Allí los Illuminati en primer instancia, alguien dijo que quería decir que era como el iluminador del intelecto, que es conocimiento. Pero otras fuentes hablan que Illuminati pues quiere decir es como proveedor de la luz, porque viene de Lucifer. Y recuerden que Lucifer es quien renegó contra Dios y es diablo. Y diablo quiere decir diablo. Uy, no, se me olvidó qué quiere decir diablo, pero es, en últimas,
es un gobierno que hay en otro planeta. No recuerdo si es en Venus, y es un gobierno oscuro. Es un gobierno que quiere dominar muchos mundos, y entre esos está la Tierra. Entonces, saliéndonos de lo que parece mito, pero para muchos estoy loco, pero para mí es verdad. Saliéndonos de esas ideas que para muchos es imaginación y es superstición. Entonces, ¿cómo es que los Illuminati se van a insertar en el mundo y en tan poco tiempo? Igual que como los masones se insertaron y como los templarios se insertaron. Pues tener personas sobresalientes, o sea, que tengan mucho dinero, que tengan poder, capitalistas en términos de hoy. ¿Qué más? Prepararlos en las mejores universidades, preparar gente en las mejores universidades y a los mejores intelectuales. Y ellos son los presidentes, son los que dominan el mundo, son los etcétera, etcétera. Porque saben que uno tiene que tener unas habilidades mentales para poder dominar. Eso no es para cualquier bobo. La verdad no. Eso tiene que ser gente inteligentísima. Ahora, que todas las instituciones deben de tener agentes que representen los Illuminati. Y hoy en día nosotros vemos que las instituciones están plagadas de representantes Illuminati, porque todos deshumanizan. Aún la misma formación es deshumanizante. A uno va a la universidad y no le enseñan nada a ser humano, sino a aplastar al otro a través de la competencia, a través del dinero, a través de estrategias para aplastar a alguien que tiene su almacencito y nosotros absorberle el negocio. Entonces, eso se da hoy. Todos los medios de comunicación los quieren dominar y los tienen dominados. Y en el siglo XVIII los Illuminati, esto que estoy diciendo, lo tienen como ley. Y también dicen, vamos a utilizar todos los recursos para derrotar gobiernos. Y ahí está el sistema financiero, clarito. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de los Illuminati? Que los Illuminati en el siglo XVIII reclutan masones europeos y aprenden de ellos. Pero eso es mentira, es el mismo grupo. Digo yo, ¿no? Porque triunfaron muy rápido. Del siglo XVII, ¿cómo van a tumbar un sistema tan grande? ¿Cómo van a influenciar en la Revolución Francesa? O sea, ellos aparecieron supuestamente entre 1730 al 70 o al 80, 40 años. Y la Revolución Francesa fue en 1789. ¿Cómo es posible que en 40 años, 1700, otros dicen que el grupo Adams es de 1776? Cojamos esa fecha como si hubieran nacido en ese momento los Illuminati. 1776 a 1790, la Revolución Francesa, que fue influenciada por los Illuminati. 76, 77, 84 años y 90 a 89, son 13 años. Imagínate en 13 años coger un grupo nuevo y derrocar los monarcas, los reyes, convencer a Francia, a un país en 13 años, eso no lo hace nadie, porque en 13 años escasamente uno está en pañales y está estudiando. Entonces no es posible que un grupo que en tan poco tiempo coja tanto poder en las comunidades de Europa, en 13 añitos. Aquí en este país hay gente que en 13 años son millonarios y no han alcanzado ni siquiera a tener una marca registrada y fidelizada, y ellos sí. Es porque son los mismos grupos que están dominando el mundo. Lo que pasa es que están buscando algo que ahorita lo vamos a entender, que es la Tercera Guerra Mundial, para ahí sí implementarse
como institución única en el mundo, con único religión, único, ¿cómo se llama esto? Estado financiero, bueno, sistema financiero, única mentalidad, única religión, etcétera. Entonces ellos triunfan muy rápido. Y los jesuitas, sabiendo que esto lo formó un jesuita, se oponen a eso y logran disolver supuestamente a este grupo de Illuminatis. Y eso se dio a finales del siglo XVIII. O sea, ellos nacieron y supuestamente no duraron mucho. Y si hicieron todo esto, eso no puede ser. Y ahí es donde vienen todas las independencias. Ellos incitan a romper gobiernos. Y son gobiernos independientes. Porque quieren la totalidad de los gobiernos. Entonces, si nos damos cuenta hoy, todas estas sociedades secretas, llámense masones, llámense templarios, llámense el Priorato de Sion, llámense los Illuminati, ellos operan todavía con las mismas características de la antigüedad, cuando estaban construyendo las pirámides de Egipto. Entonces, estos movimientos obstaculizan es que la humanidad. ¿Qué es humanidad? Ser justos, que todos seamos, bueno, tengamos todo, que no hayan pobres, que es más o menos lo que anuncia la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica es un sistema que está contaminado. Es un sistema que deshumaniza también, porque nos llena de miedos, de temores. Ellos hablan de humildad y son ricos. Hablan de igual que todos estos grupos secretos que hemos estudiado, pero la iglesia no es secreta. Entonces, ¿ahí qué viene? Que hay que ser pobres y humildes, y ellos no son pobres y humildes. Que hacen votos de pobreza y no hacen votos de pobreza. Entonces, los Illuminati, en últimas, en nombre de todos los nombres anteriores de comunidades escondidas que operan por debajo de todos, de todas la institucionalidad, han preparado a las personas más inteligentes para que influyan en la organización social. Está Leonardo da Vinci, Víctor Hugo, François Mitterrand, que eso fue hace poco. Me acuerdo cuando yo era más chino que los escuchaba. Estados Unidos, Bush y toda esa gente, todos están comprometidos con los Illuminati o con la masonería o con el plan del orden mundial. Todos están metidos en eso. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos grupos o logias? ¿Qué es lo que buscan? Ir a la Tercera Guerra Mundial. O sea, nos están creando ahorita hambre, nos están creando crisis financieras, nos están creando desnutrición mental, miedos, necesidades, y como nosotros siempre creemos en un Dios que va a venir a salvarnos, ellos ya tienen a su Dios para salvarnos. Después de la Tercera Guerra Mundial, donde quedamos vueltos nada, donde los niños nacen chuecos por la radiación, donde lo poco que queda, ¿no? Sí queda algo. ¿Por qué? Esto, ¿cómo lo voy a explicar? Ahorita estamos en un mundo de conflicto, donde hay conflictos armados, Estados Unidos, Corea del Sur, Corea del Norte, está Israel, Irán, la misma China. En Sudamérica ya se ven conflictos militares que ya se están gestando. Hay un agotamiento
ético y axiológico. Ellos lo crearon, todo esto lo crearon. Y ellos van a llegar como redentores cuando estemos todos matándonos. Se genera una tercera guerra mundial y llegan ellos como redentores. Y nosotros en crisis, ¿qué hacemos? Pues le creemos al primero que hable mejor. Entonces, ellos van a llegar como redentores, todos estos grupos ya con un nombre que no sé cuál será, van a llegar como unos redentores más. Y nosotros ya hambrientos, y nos dan pan, sin vestido, y nos dan vestido, sin Dios, porque ya uno está como en un existencialismo tremendo, así como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que ya pierde hasta uno la fe de todo, y ellos le presentan a uno el paquete de su Dios, y nos van a suplir las necesidades, y supuestamente vienen como a humanizarnos, como a decir que ellos son humanos, pero en últimas ellos son corruptos, y ellos entran, como han entrado en el Vaticano, asesinan a todos los que digo después y digo ahora, matan a todos los que piensan en la humanidad en el buen sentido de la palabra, y eso se demostró cuando mataron a 3 papas, Pío XI, Pablo VI y Juan Pablo I, que son asesinados porque ellos sí estaban haciendo las cosas bien. Y después de nosotros estar en una tercera guerra mundial y de estar vueltos nada, ellos automáticamente vienen como redentores, vuelvo a repetir, e insertan ese nuevo orden mundial con características del uno pitagórico, el único Dios, la única forma de pensar, la única religión, el único sistema financiero mundial, único de todos los únicos, y nosotros bajo el yugo como lo hemos estado frente a ellos. Y como nosotros no tenemos conciencia y somos ignorantes, los vamos a ver como la parusía o la segunda venida de Dios. Es decir, la segunda venida de Jesús. La segunda tierra, el paraíso. Y ahí nosotros, como nos insertaron hace mucho tiempo, ellos mismos nos insertaron el chip del paraíso, de la profecía que llegará el momento en que esto se va a volver lo mejor. Entonces vienen ellos como redentores y nosotros en el inconsciente, como lo estamos esperando, pues no le vamos a arrodillar a ese sistema. Inicialmente entran como humanos, ya personas amorosas, personas que nos van a dar todo, y después sueltan el perro que hay dentro de ellos, que es la maldad. Bueno, es que el perro es muy humilde, el lobo que hay dentro de ellos, o el extraterrestre que hay dentro de ellos, que solamente quiere esclavos, y ahí viene la esclavitud. Ellos hablan de ¿cómo es? Único gobierno en el mundo, o ¿cómo es que llaman? El gobierno, ay, se me fue la paloma, ay, se me fue. Bueno, en sí, estas logias, en su dominio de solo un gobierno mundial, ellos hablan de tener un ejército. Ya para terminar, ¿para qué un ejército? ¿Por qué tener un ejército? Si esto supuestamente va a ser paz,
Pues para someter al que no está de acuerdo. ¿Y a quiénes van a someter? A todos los que tenemos conciencia. Porque a ellos no les conviene que nosotros ayudemos a despertar la conciencia. Y no importa si nos matan o no. Lo importante es que muchos con conciencia ya no vamos a volver a esta tierra. Y nos vamos a ir a otros paraísos, podríamos decir espirituales, pero yo lo diría dimensionales, donde ahorita muchos vamos a salir librados de este sistema diabólico. Pues ahí parece religioso, pero yo no soy nada religioso o satánico, porque es que este gobierno que nos está mandando no es de este mundo. Todo este sistema financiero, todo este sistema político, eso es traído de otro planeta. Eso no es de humanos. Quienes entremos en altos grados de conciencia, pues ya no vamos a ser comandados por estas sectas secretas, Illuminati, ¿no? Porque nosotros nos iríamos ya a otro lugar del universo, donde hay una alta vibración y hay paz. Y todos los que no se alineen seguirán sufriendo aquí en la tierra. Porque esto falta mucho para que llegue la llamada parucía o la segunda venida de Jesús. Porque nosotros creemos que es que va a venir aquí volando. No, es el espíritu el que busca más bien la vibración alta para ir a otros espacios del universo donde de verdad hay paz. Conclusión. Esto seguirá así. La tierra va a seguir bajo el dominio de Satán, allá Lucifer, que está en un planeta, y todos los que estén en la vibración de él seguirán acá. Nosotros tenemos una vibración, yo creo que muy similar a él, y de pronto estemos mucho tiempo más acá, pero como estamos abriéndonos de conciencia, será menos la permanencia que otros que ni siquiera han intentado abrir la conciencia. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.